Carlomagno, el hombre que unificó Europa, conquistó imperios y fue coronado por el propio Papa como emperador de los romanos. Su nombre resuena en la historia como uno de los más grandes líderes de todos los tiempos. Pero lo que pocos saben es que detrás de la gloria y las victorias escondía un oscuro secreto, algo que podría empañar su imagen y cambiar por completo la forma en que lo vemos hoy en día. Imagina la escena. El 25 de diciembre del año 800. La Basílica de San Pedro en Roma está llena. El Papa León III se acerca al trono y, en un gesto sorprendente, coloca la corona en la cabeza de Carlos. En ese momento nació el Sacro Imperio Romano Germánico. La multitud vitorea, suenan las campanas, y el rey de los francos se convierte en el hombre más poderoso de la cristiandad. Pero lo que casi nadie nota es la mirada de Carlos. Hay algo ahí, algo que lleva consigo y que nunca dejaría constancia. Después de todo, ¿cómo logró un rey bárbaro convertirse en el emperador de Occidente? ¿Cómo moldeó el destino de Europa y se convirtió en una leyenda? Y sobre todo, ¿cuál era el secreto que intentaba ocultar a toda costa? Hoy nos adentraremos en la vida de Carlomagno, desde su ascenso al poder hasta el legado que aún resuena en el mundo moderno. Pero primero, responde en los comentarios. ¿Fue Carlomagno un héroe que salvó a Europa o un conquistador brutal? Deja tu opinión y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación te sorprenderá. La Europa del siglo VIII era un continente sumido en el caos. La grandeza del Imperio Romano se había desmoronado siglos antes, dejando tras de sí un territorio dividido, fragmentado y plagado de constantes guerras. Los pueblos germánicos habían tomado el control de varias regiones, mientras que los antiguos territorios del imperio luchaban por mantener cierta estabilidad. La violencia era la regla, no la excepción. Los vikingos comenzaban a amenazar el norte, mientras que los sarracenos y los ávaros atacaban desde el sur y el este. El mundo cristiano, que antes había sido protegido por la grandeza romana, estaba ahora a merced de invasiones y disputas internas. En medio de este caótico panorama, la dinastía merovingia, que gobernaba a los francos, se debilitó. Los reyes merovingios fueron llamados reyes indolentes, porque en realidad no gobernaban. Los que ejercían el poder real eran los mayordomos de palacio, altos funcionarios que controlaban la administración del reino. Entre ellos, un nombre comenzó a destacar: Pepino, el Corto. Rompió con la tradición y con el apoyo del Papa destronó al último rey merovingio, ocupando el trono y fundando la dinastía carolingia. Este golpe de Estado demostró que la relación entre la Iglesia y el poder secular se convertiría en un factor crucial en la política europea. El Papa, en Roma, estaba preocupado por el avance de los lombardos que amenazaban los territorios de la Iglesia. La alianza con Pipino fue estratégica y, a cambio de la coronación, el rey franco ayudó a contrarrestar esta amenaza. Este fue el primer paso hacia una relación que se volvería aún más poderosa cuando Carlomagno subió al trono. Pero antes de llegar allí, había que entender qué hacía que los francos fueran tan temidos. A diferencia de los romanos, los francos no tenían un ejército profesional. Su poder militar provenía de guerreros leales que luchaban por la tierra, la riqueza y la gloria. Este sistema permitió campañas militares extremadamente agresivas, ya que los soldados se dedicaban personalmente a la conquista. El reino franco era uno de los pocos territorios con relativa estabilidad, pero esto no significaba paz. Las guerras internas, las traiciones y las luchas de poder eran frecuentes. Fue en este escenario donde Carlomagno creció, aprendiendo desde temprana edad que para sobrevivir era necesario ser fuerte, astuto y despiadado. Cuando su padre murió, Carlos y su hermano Carlomán heredaron el trono, pero la división del reino no duraría mucho. La rivalidad entre los hermanos era intensa,
y la misteriosa muerte de Carlomán allanó el camino para que Carlos tomara el control absoluto. Europa estaba lista para un líder que pudiera restaurar cierto orden, y Carlomagno parecía ser ese hombre. Pero la pregunta que queda es, ¿fue realmente un salvador o simplemente un guerrero oportunista que se aprovechó del caos para convertirse en rey? ¿Qué te parece? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque todavía hay mucho por revelar sobre la ascensión de Carlomagno. Carlomagno no nació como un rey absoluto. Su camino al poder estuvo marcado por disputas, traiciones y decisiones estratégicas que lo convirtieron en el gobernante más poderoso de la Europa medieval. Cuando su padre, Pipino el Breve, murió en 768, el reino franco se dividió entre Carlos y su hermano, Carlomán, siguiendo una tradición que a menudo conducía a conflictos internos, y no pasó mucho tiempo para que las tensiones entre ambos comenzaran a crecer. A diferencia de Carlos, que era carismático, estratégico y decidido, Carlomán era reservado y desconfiado. Los hermanos apenas se hablaban, y cualquier intento de gobernar juntos era saboteado por el deseo mismo de superarse mutuamente. La división del reino creó inestabilidad e impidió una expansión eficiente. Todo apuntaba a que, tarde o temprano, se produciría un enfrentamiento directo entre ellos. Pero en 771, Carlomán murió inesperadamente. Oficialmente, habría sido una muerte natural, pero muchos historiadores cuestionan esta versión. ¿Fue solo una coincidencia que el mayor obstáculo para el poder absoluto de Carlos desapareciera de repente? Algunos relatos sugieren que su muerte fue demasiado conveniente para Carlomagno, pero sin pruebas concretas. La historia solo ha registrado que, a la muerte de su hermano, Carlos se hizo cargo de todo el reino franco. Sin embargo, los hijos de Carlomán tenían derecho al trono y huyeron a la corte del rey lombardo Desiderio en Italia en busca de protección. Esto crearía una rivalidad entre Carlos y los lombardos, que más tarde culminaría en una de las campañas militares más importantes de su vida. Con el trono unificado, Carlomagno necesitaba consolidar su poder. A diferencia de otros reyes que gobernaban solo dentro de sus castillos, comprendió que la clave de la estabilidad era asegurar la lealtad directa de sus vasallos y guerreros. Así, comenzó a deambular constantemente por su territorio, estableciendo alianzas y eliminando a posibles rebeldes. Para fortalecer aún más su posición, Carlos también participó en matrimonios estratégicos. Uno de los más importantes fue precisamente con la hija del rey lombardo, Desiderio, que debía sellar una alianza entre francos y lombardos. Sin embargo, poco después, Carlos repudió a su esposa, un acto que fue visto como una humillación para Desiderio. Esta traición fue el detonante de una guerra que definiría el futuro de Italia. Mientras tanto, Carlomagno comenzaba a construir su reputación como líder militar. A diferencia de muchos reyes que mandaban a distancia, él personalmente dirigía a sus ejércitos en la batalla. Su carisma y presencia en el campo de batalla hicieron que sus soldados lo siguieran con una lealtad inquebrantable. Pero su poder no se basaba únicamente en la guerra. También supo utilizar la política y la religión a su favor. La Iglesia veía a Carlos como un protector de la cristiandad, especialmente frente a las amenazas externas, como los musulmanes en la península ibérica y los sajones paganos en el norte. El Papa León III, que se enfrentó a la oposición dentro de Roma, encontró en Carlomagno un poderoso aliado, y esta relación se convertiría en uno de los pilares de su imperio. Con la muerte de Carlomán y la ruptura de su matrimonio con la hija del rey lombardo, Carlos supo que tenía que actuar con rapidez para evitar que sus enemigos se unieran contra él. Así, en 774,
lanzó una campaña militar contra los lombardos, asediando Pavía y obligando a Desiderio a rendirse. Esta victoria le aseguró a Carlos el título de Rey de los Lombardos, el primer rey franco en gobernar también un territorio fuera de la Galia. Este fue un paso esencial en su ascenso al poder absoluto, ya que demostró que no solo podía mantener unido su reino, sino también expandirlo. Pero la guerra contra los lombardos fue solo el comienzo. En los años venideros, Carlomagno se enfrentaría a nuevos retos que pondrían a prueba su capacidad como líder y guerrero. Iniciaría una brutal campaña contra los sajones, pueblos germánicos que se negaban a aceptar la fe cristiana. Este conflicto duraría décadas y mostraría el lado más despiadado de Carlos. Sin embargo, incluso mientras libraba la guerra, construyó alianzas políticas que fortalecerían su imperio. Su dominio sobre Europa se expandió y su relación con el Papa se hizo cada vez más estrecha. Pero al mismo tiempo, Carlos comenzaba a comprender que el poder absoluto requería sacrificios y secretos que no podían ser revelados. La pregunta que queda es: ¿fue Carlomagno un rey sabio que usó la diplomacia y la guerra para construir un imperio, o simplemente un gobernante ambicioso que eliminó cualquier obstáculo en su camino? Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber cómo enfrentó sus mayores desafíos y cuál fue el secreto que trató de ocultar, sigue siguiéndolo y suscríbete al canal. Carlomagno no solo heredó un reino naciente, sino que lo convirtió en un imperio a través de la guerra. Durante más de 4 décadas, estuvo en una campaña militar casi ininterrumpida, conquistando territorios, aplastando enemigos y dando forma a Europa tal y como la conocemos hoy. Su habilidad estratégica, combinada con una visión expansionista despiadada, lo convirtieron en uno de los más grandes líderes militares de la historia. Pero su ascenso también estuvo marcado por la brutalidad extrema, las masacres y las decisiones que hasta el día de hoy generan debates sobre su verdadera intención. ¿Estaba consolidando el cristianismo o simplemente imponiendo su autoridad con mano de hierro? Uno de los primeros grandes desafíos militares de Carlomagno fue la guerra contra los lombardos. Después de romper su alianza con el rey Desiderio, invadió Italia y puso sitio a la ciudad de Pavía. Durante meses, los lombardos resistieron, pero sin refuerzos y rodeados por los francos, finalmente se rindieron. Desiderio fue capturado y enviado a un monasterio, y Carlos se proclamó rey de los lombardos, anexionando su territorio al reino franco. Esta victoria consolidó su relación con el Papa y le garantizó una influencia directa sobre la península itálica. Pero este logro fue solo el comienzo. La verdadera prueba para Carlomagno vendría del otro lado del Rin, donde los sajones representaban una amenaza constante. Los sajones eran un pueblo guerrero ferozmente independiente y pagano que resistió la influencia cristiana y el dominio franco. La guerra contra los sajones duró más de 30 años, convirtiéndola en el conflicto más largo y sangriento del reinado de Carlos. No solo quería derrotarlos militarmente, sino también convertir a toda la población al cristianismo. Y para ello estaba dispuesto a utilizar cualquier medio necesario. En el año 782 tuvo lugar uno de los episodios más brutales de esta campaña, la masacre de Verden. Después de capturar a miles de sajones que se negaron a convertirse, Carlos ordenó la ejecución de unos 4.500 prisioneros. Este acto desató el terror entre los sajones y dejó claro que la resistencia sería aplastada sin piedad. Para los cristianos, Carlos era un defensor de la fe, un líder que cumplía la misión de expandir el cristianismo. Para los sajones, era un tirano que imponía su religión por la fuerza. La guerra continuaría durante más décadas, pero al final, Carlos logró someter a los sajones, integrando su territorio en el imperio carolingio.
Además de las campañas contra los sajones, Carlos también tuvo que hacer frente a otra amenaza: los musulmanes de la península ibérica. En 768, dirigió una expedición para tratar de apoderarse de los territorios del Emirato de Córdoba, pero se encontró con una feroz resistencia. Durante la retirada, su ejército fue atacado por los vascos en la famosa batalla de Roncesvalles. Este enfrentamiento no tuvo mayores consecuencias territoriales, pero marcó uno de los pocos momentos en los que Carlos fue derrotado en batalla. Aún así, no renunció a expandir su influencia en la región y años más tarde estableció la Marca Hispánica, una zona militar en la frontera entre francos y musulmanes que serviría de barrera contra futuras invasiones. Mientras luchaba en el este contra los sajones y en el sur contra los musulmanes, Carlos también se enfrentó a desafíos en Europa del Este. Los ávaros, un pueblo nómada que amenazaba sus fronteras, fueron objeto de brutales campañas militares. Con su ejército altamente disciplinado, Carlos devastó la fortaleza de los ávaros, conocida como el Anillo de los Ávaros, saqueando sus riquezas y destruyendo su estructura de poder. Este golpe eliminó la amenaza ávara y amplió aún más el dominio franco. La grandeza militar de Carlomagno no solo se debió a su talento estratégico, sino también a la estructura de su ejército. Utilizó un sistema militar basado en la caballería pesada, donde los nobles y sus vasallos tenían la obligación de proporcionar tropas para las campañas. Este modelo le permitió movilizar grandes ejércitos rápidamente, asegurando una ventaja sobre enemigos menos organizados. Además, comprendió la importancia de la logística y la infraestructura, invirtiendo en la construcción de caminos y fortalezas que facilitaban el movimiento de sus tropas. Pero con tantas guerras y territorios conquistados, la pregunta sigue siendo: ¿fue Carlomagno un héroe que defendió a la cristiandad y puso orden en Europa, o fue un conquistador despiadado que no dudó en exterminar a sus enemigos? Su política de conversión forzada y la masacre de Verden son recordados como símbolos de su crueldad, pero también de su determinación de construir un imperio sólido. ¿Y tú, qué opinas? ¿Fue Carlomagno un visionario o un tirano? Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber cómo llegó a su mayor momento de gloria, sigue siguiéndolo y suscríbete al canal. El 25 de diciembre del año 800 fue uno de los momentos más importantes de la historia de Europa. En la Basílica de San Pedro en Roma, una multitud esperaba ansiosamente la ceremonia que cambiaría para siempre el destino del continente. Carlomagno, rey de los francos y lombardos, estaba arrodillado ante el altar. Cuando menos lo esperaba, el Papa León III le colocó una corona de oro en la cabeza y proclamó: a Carlos Augusto, coronado por Dios, grande y pacífico emperador de los romanos, vida y victoria. En ese momento, Carlomagno ya no era solo un rey guerrero, se convirtió en el gobernante supremo de Occidente, el nuevo emperador romano. Pero lo que parecía ser el mayor honor de su vida escondía una verdad incómoda. ¿Realmente quería esta coronación? ¿O fue un golpe político del Papa para asegurarse su propio poder? Para entender el impacto de este acontecimiento, es necesario recordar que, desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, ya no había un emperador legítimo en Europa occidental. El Imperio Romano continuó existiendo en Oriente, con su capital en Constantinopla, gobernada por los bizantinos. Sin embargo, en Occidente, el vacío de poder había sido llenado por varios reinos germánicos, incluido el de los francos. Carlomagno destacó como el más poderoso de estos reyes, pero hasta entonces no era emperador. El título imperial seguía siendo algo exclusivo de los bizantinos. El Papa León III tenía sus propias razones para coronar a Carlomagno. En los años anteriores se había enfrentado a fuertes oponentes dentro de Roma e incluso fue atacado y casi cegado por sus enemigos.
Al huir a territorio franco, encontró protección de Carlos, quien lo restauró en el trono papal. En agradecimiento y también por estrategia política, el Papa decidió coronar a Carlos como emperador, fortaleciendo su propia posición y creando un gobernante poderoso que estaría en deuda con la Iglesia. Pero había un problema. Los bizantinos no aceptaban esta coronación. Para ellos, solo el emperador de Constantinopla tenía el derecho legítimo de gobernar el Imperio Romano. La coronación de Carlomagno fue vista como una usurpación, un acto que pondría a Occidente y Oriente en una tensión política que duraría siglos. Pero, ¿realmente quería Carlos esta corona? Algunos relatos dicen que se sorprendió cuando el Papa colocó la corona en su cabeza, lo que sugiere que no esperaba ese momento. Otros creen que se trataba solo de teatro político y que Carlos ya conocía el plan, pero quería mantener las apariencias para no parecer subordinado al Papa. En cualquier caso, el título de emperador le otorgó un prestigio sin parangón, consolidando su poder y convirtiéndolo en la figura más influyente de la cristiandad occidental. Ahora bien, él no era solo un rey, sino el sucesor de los antiguos Césares romanos. Después de la coronación, Carlomagno comenzó a referirse a sí mismo como emperador y Augusto, y su imperio pasó a llamarse Sacro Imperio Romano Germánico. Pero esta nueva posición trajo desafíos. Tuvo que negociar con los bizantinos para que se le reconociera su legitimidad, lo que solo ocurrió años después, a través de un tratado diplomático. Además, la alianza entre el emperador y el Papa reforzó la idea de que el poder político y el poder religioso estaban conectados. Esto influiría en toda la historia medieval, lo que llevaría a futuras disputas entre reyes y papas sobre quién tenía realmente la máxima autoridad en Europa. Con la corona imperial, Carlomagno se encontró responsable no solo de proteger sus dominios, sino también de actuar como defensor de la cristiandad. Fortaleció aún más su imperio, amplió la educación, alentó el renacimiento cultural conocido como el Renacimiento carolingio y consolidó los cimientos de la Europa feudal. Sin embargo, esta unión entre la Iglesia y el Estado también crearía conflictos. Después de todo, ¿quién tenía más poder? ¿El emperador, que gobernaba sobre los hombres, o el Papa, que representaba a Dios en la tierra? La coronación de Carlomagno fue un hito en la historia, pero también un juego de poder. Se convirtió en el primer emperador importante de Europa occidental desde la caída de Roma, pero su título trajo rivalidades y desafíos inesperados. Y ahora, la pregunta sigue siendo, ¿Carlomagno fue coronado por su propia voluntad o fue manipulado por el Papa? ¿Realmente quería ser emperador o se vio obligado a aceptar un título que le traía más problemas que ventajas? Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber cómo gobernó este vasto imperio y qué desafíos tuvo que enfrentar, sigue siguiéndolo y suscríbete al canal. Después de años de batallas y conquistas, Carlomagno no solo expandió su territorio, sino que consolidó su dominio sobre una vasta extensión de Europa. Sin embargo, gobernar un imperio tan grande requería algo más que fuerza militar. Era necesario establecer una administración eficiente, asegurar la lealtad de los nobles y mantener el control sobre regiones lejanas. Así fue como Carlomagno se convirtió no solo en un gran guerrero, sino también en un gobernante visionario, capaz de organizar un imperio que serviría de modelo para los futuros reinos europeos. El primer gran cambio promovido por Carlomagno fue la centralización del poder. Comprendió que para evitar revueltas y traiciones necesitaba un sistema administrativo eficiente. Así, dividió su imperio en condados, cada uno gobernado por un conde nombrado directamente por él. Estos condes se encargaban de recaudar impuestos, administrar justicia y garantizar el orden local. Para supervisar a estos gobernantes y evitar abusos, Carlos creó los Missi Dominici,
enviados especiales del rey que recorrían el imperio comprobando que se cumplieran las órdenes reales. Este sistema le permitió mantener el control sobre territorios lejanos, sin depender únicamente de la lealtad de los nobles locales. Además de la administración política, Carlomagno también invirtió en educación y cultura. Creía que un imperio fuerte necesitaba líderes educados y una población mínimamente alfabetizada. Para ello, creó escuelas vinculadas a iglesias y monasterios, donde se educaba a jóvenes nobles y miembros del clero. Él mismo, a pesar de ser un guerrero, intentó aprender a leer y escribir en la edad adulta, algo raro para un rey de la época. Su objetivo era revivir la cultura clásica y fortalecer el cristianismo a través de la instrucción. Este movimiento se conoció como el Renacimiento carolingio, un periodo de revitalización intelectual que influiría en toda la Edad Media. La relación con la Iglesia fue otro pilar fundamental de su gobierno. Carlomagno comprendió que el apoyo del Papa y de la Iglesia Católica era esencial para legitimar su poder. A cambio de apoyo político y militar, concedió tierras y privilegios al clero, asegurando que el cristianismo se extendiera por todas las regiones conquistadas. La Iglesia, a su vez, reforzó su imagen como gobernante elegido por Dios. Esta alianza fue tan fuerte que en el año 800 d.C., Carlos fue coronado emperador de Occidente por el Papa León III. Pero mantener un imperio de ese tamaño también requería una economía fuerte. Carlomagno reformó el sistema monetario, estandarizando la acuñación de monedas y asegurando que el comercio entre sus provincias fuera más eficiente. También fomentó la agricultura, distribuyendo tierras a nobles y guerreros fieles a cambio del servicio militar. Este modelo ayudó a estabilizar la economía y fortaleció la estructura feudal que dominaría Europa durante los siglos venideros. A pesar de sus reformas, gobernar un imperio tan vasto no fue tarea fácil. Las revueltas locales, las amenazas externas y las intrigas dentro de la corte eran constantes. Incluso con un estricto control sobre sus vasallos, Carlos sabía que su imperio podía desmoronarse sin un liderazgo fuerte. Pasó gran parte de su vida viajando por sus tierras, resolviendo conflictos personalmente y asegurándose de que su presencia se sintiera en cada rincón del reino. Carlomagno no solo conquistó territorios, sino que también dio forma a la estructura política, económica y cultural de la Europa medieval. Su administración visionaria permitió que su imperio prosperara, pero también creó desafíos que se harían evidentes después de su muerte. La gran pregunta que queda es, ¿era su imperio realmente fuerte o dependía solo de su excepcional liderazgo? ¿Qué habría pasado si hubiera vivido más tiempo? Deja tu opinión en los comentarios y si quieres conocer el lado oculto de Carlomagno, su secreto mejor guardado, sigue siguiéndolo y suscríbete al canal. Carlomagno era visto como un líder supremo, un emperador que trajo el orden a Europa, un defensor de la fe cristiana y un guerrero imbatible. Pero detrás de la imagen del gran emperador se escondía un lado oculto, rodeado de misterios, secretos y decisiones que trató de ocultar a la historia. Para entender realmente a Carlomagno, hay que mirar más allá de las batallas y las victorias y adentrarse en su vida personal, sus hábitos, sus relaciones y los aspectos más oscuros de su reinado. Una de las características más intrigantes de Carlomagno era su relación con las mujeres. Tuvo varias esposas y numerosas concubinas, con las que tuvo un gran número de hijos. Su estilo de vida amoroso era un reflejo del poder absoluto que ejercía, ya que veía el matrimonio y las relaciones como formas de sellar alianzas políticas. Sin embargo, lo más curioso era su obsesión por mantener solteras a sus hijas. A diferencia de otros monarcas que casaban a sus hijas con nobles y reyes para fortalecer las alianzas, Carlomagno impidió que sus hijas se casaran, manteniéndolas cerca de él en la corte.
Esto ha generado numerosas especulaciones entre los historiadores. Algunos creen que no quería compartir el poder con yernos influyentes, mientras que otros sugieren que había razones aún más oscuras para esta decisión. Otro misterio sobre su vida tiene que ver con su muerte y la ubicación de su tumba. Carlomagno murió en 814 y su tumba fue un secreto celosamente guardado durante muchos años. Cuando su tumba fue abierta siglos más tarde, los informes indicaron que su cuerpo no yacía en un sarcófago, como era común en los emperadores. En cambio, lo encontraron sentado en un trono de mármol, vestido con atuendos imperiales y sosteniendo un libro. Este hallazgo ha dado lugar a numerosas teorías. ¿Habría querido ser recordado eternamente como un emperador vivo, listo para gobernar incluso después de la muerte? ¿O se trataría de una decisión de sus sucesores de crear un mito en torno a su figura? Además, Carlomagno también estuvo involucrado en conspiraciones y prácticas políticas que eran cualquier cosa menos nobles. Aunque defendió públicamente a la cristiandad, no dudó en eliminar a sus rivales, manipular alianzas y reescribir la historia a su favor. Se alteraron documentos, se escribieron crónicas para elogiar sus logros y se borraron aspectos de su personalidad que podían dañar su imagen. Esto no era raro en la Edad Media, pero en el caso de Carlomagno, la construcción del mito fue tan fuerte que durante siglos estuvo a punto de ser canonizado como un santo de la política europea. Pero el secreto más impactante de Carlomagno puede estar en un detalle que pocos conocen. Hay teorías que sugieren que puede que no haya sido tan alfabetizado como se creía. Aunque fomentó fuertemente la educación y las artes, hay informes de que él mismo nunca aprendió a escribir correctamente. Se dice que intentaba practicar la escritura por las noches, escondido de los demás, porque no quería que supieran de su debilidad. Si esto es cierto, se trata de una revelación sorprendente. Uno de los más grandes emperadores de la historia, responsable de revivir el conocimiento en Europa, puede haber sido incapaz de escribir su propio nombre con fluidez. Esto cambiaría por completo la forma en que vemos su influencia en la cultura y la administración del imperio. Lo que está claro es que Carlomagno no solo fue un líder poderoso, sino también un hombre lleno de misterios, secretos y contradicciones. Su historia fue cuidadosamente moldeada para exaltar sus cualidades y ocultar sus defectos. Pero, ¿cambia eso el impacto que tuvo en la historia? ¿Crees que estos secretos le restan grandeza o simplemente lo hacen aún más fascinante? Deja tu opinión en los comentarios y si quieres seguir descubriendo los secretos de los más grandes líderes de la historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Después de décadas de conquistas, guerras y expansiones territoriales, Carlomagno comenzó a enfrentarse a un enemigo que ningún emperador puede derrotar: el tiempo. Con el paso de los años, su cuerpo ya no respondía con la misma fuerza, y las batallas que antes parecían triviales, ahora cobraban un precio mayor. El imperio que había construido con sangre y hierro comenzaba a mostrar grietas, y la inestabilidad amenazaba su gran obra. Su mayor desafío ahora no era conquistar más tierras, sino asegurarse de que su imperio sobreviviera después de su muerte. En los últimos años de su vida, Carlos enfrentó varias crisis que pusieron a prueba su liderazgo. Una de las mayores amenazas provenía del interior de su imperio. Comenzaron a surgir revueltas en diferentes regiones, especialmente entre los sajones, que nunca aceptaron completamente el dominio franco. Incluso después de años de masacres y conversiones forzadas, los sajones seguían planteando un problema y Carlos tuvo que sofocar nuevos levantamientos. Además, los vikingos comenzaron a intensificar sus ataques en el norte de Europa, saqueando ciudades y amenazando el control franco sobre ciertas regiones costeras.
Estas incursiones fueron solo un presagio de lo que vendría después de su muerte, cuando los vikingos se convertirían en una de las mayores pesadillas de la Europa medieval. Pero los problemas no solo estaban fuera de su imperio. La sucesión de Carlomagno fue un tema delicado. Contrariamente a lo que esperaba, su imperio no era una máquina perfecta que funcionaría por sí sola después de su partida. El propio modelo de gobierno que creó dependía de su presencia y capacidad para mantener a raya a los nobles y los territorios. Tuvo muchos hijos, pero la mayoría de ellos fallecieron antes que él. Su hijo más prometedor, Carlos el Joven, falleció antes de que pudiera asumir el poder real. Eso dejó a Luis el Piadoso, que no tenía el mismo talento militar que su padre, y estaba más inclinado a la religión que a la guerra. Aún así, fue a él a quien Carlos eligió como heredero. En los últimos años de su vida, Carlomagno se volvió más solitario, aquejado de diversas enfermedades, incluyendo fiebres constantes y artritis severa. Comenzó a retirarse del liderazgo directo del imperio. Aún así, nunca dejó de gobernar por completo. Hasta sus últimos días, dictó leyes, recibió emisarios e hizo planes para el futuro de su dinastía. Pero lo inevitable sucedió el 28 de enero de 814. A la edad de 72 años, una edad avanzada para la época, Carlomagno murió en su corte de Aquisgrán, dejando un imperio gigantesco, pero también un legado plagado de desafíos para sus sucesores. Después de su muerte, Luis el Piadoso tomó el trono e intentó mantener la unidad del imperio. Sin embargo, sin la fuerte figura de Carlomagno, las tensiones entre nobles, hijos y territorios comenzaron a crecer. Unas décadas más tarde, el imperio carolingio se fragmentaría en diferentes reinos, dando lugar a las futuras naciones de Francia, Alemania e Italia. El sueño de un imperio unificado bajo un solo liderazgo sería efímero, demostrando que, a pesar del genio de Carlomagno, ni siquiera él fue capaz de crear una estructura permanente. Lo que queda es la pregunta: ¿fue Carlomagno un líder visionario que dio forma a Europa o simplemente un conquistador cuyo imperio no ha resistido la prueba del tiempo? Su muerte marcó el fin de una era, pero su nombre nunca fue olvidado. Y para ti, ¿cuál fue el mayor legado de Carlomagno? Deja tu opinión en los comentarios, y si quieres seguir explorando la historia de los más grandes líderes del mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Incluso después de su muerte, Carlomagno continuó influyendo en la historia de Europa de manera profunda. Su imperio no sobrevivió intacto por mucho tiempo, pero los cimientos que construyó dieron forma al futuro del continente. Su legado no solo está en las tierras que conquistó o en los títulos que ostentó, sino en las instituciones, ideas y estructuras que definió. Fue uno de los primeros líderes en darse cuenta de la importancia de la educación para la administración de un imperio e invirtió mucho en la creación de escuelas y la preservación del conocimiento clásico. Gracias a ella se copiaron y protegieron textos de la antigua Roma, lo que permitió que siglos después pudieran ser redescubiertos y utilizados para impulsar el Renacimiento. Su modelo de gobierno también sirvió de inspiración para muchos imperios que vinieron después. El Sacro Imperio Romano Germánico, fundado oficialmente en el siglo X, fue influenciado directamente por el reinado de Carlomagno. La idea de un imperio cristiano unificado bajo el liderazgo de un solo gobernante se convirtió en un ideal político perseguido por varios líderes europeos, entre ellos Napoleón Bonaparte, quien siglos más tarde intentaría recrear la grandeza del imperio carolingio. Carlomagno también redefinió la relación entre la Iglesia y el Estado. Antes de él, los reyes dependían del apoyo de la Iglesia, pero con su coronación por el Papa León III, demostró que un monarca podía ser visto como el protector de la cristiandad, casi como un enviado divino.
Esta alianza entre el poder político y religioso influyó en la política europea durante siglos, dando forma a todo, desde los conflictos entre papas y emperadores hasta la creación misma de los estados modernos. Pero no todo en su legado es positivo. La brutalidad de sus campañas, especialmente contra los sajones, plantea preguntas sobre hasta qué punto fue un héroe o simplemente un conquistador despiadado. La imposición forzada del cristianismo y la masacre de miles de personas muestran un lado despiadado de Carlomagno que puede interpretarse de diferentes maneras según la perspectiva histórica. Para algunos, fue el líder que puso orden en un continente sumido en el caos. Para otros, era simplemente otro guerrero que expandía su dominio a costa de sangre y destrucción. Independientemente de la opinión que uno tenga sobre él, es innegable que Carlomagno fue uno de los personajes más importantes de la historia. Su nombre se ha convertido en sinónimo de poder, inteligencia y estrategia. Su impacto se puede sentir hasta el día de hoy en la organización política de Europa, en la apreciación de la educación e incluso en la cultura popular, donde su figura es a menudo retratada como uno de los más grandes líderes de todos los tiempos. Y para ti, ¿cuál es el verdadero legado de Carlomagno? ¿Fue un visionario que construyó los cimientos de la Europa moderna o simplemente un líder brutal que usó la fuerza para lograr sus objetivos? Deja tu opinión en los comentarios y si quieres seguir siguiendo historias increíbles sobre los más grandes líderes de la historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos.